Tal y como habíamos anunciado, nuestro espacio estelar, en nuestro primer espacio estelar de hoy, tenemos el placer de recibir a Faustino Collado, coordinador de la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana, que ayer dio a conocer el índice de percepción de la corrupción mundial, y aquí, como Participación Ciudadana es la representante de Transparencia Internacional, lo hizo Participación Ciudadana. Así que vamos a compartir el cafecito de hoy con Faustino Collado. Bienvenido. Buenos días, Faustino. Gracias, buenos días. Para tratar este tema, gracias. Tan novedoso en República Dominicana. Porque, novedoso. Aunque el índice tiene ya, vamos a decir, 20 años y algo más, pero realmente aquí en el país no se le ha estado dando tanta relevancia. Pero ya en el 2010, al aprobarse la Estrategia Nacional de Desarrollo, que se hizo ley en el 2012, ¿verdad? Ajá. El mismo gobierno, el mismo Estado dominicano, toma el índice de percepción de la corrupción como un indicador. Para medir temas de transparencia e institucionalidad, ¿no? Para el eje de transparencia del Estado, como una meta hacia el 2020 y al 2030. Qué buen dato tú estás ofreciendo. Yo no recordaba eso. Sí. Es decir, que este gobierno reconoció la encuesta que hace Transparencia Internacional mundialmente para el índice de percepción de la corrupción como una base para diseñar sus políticas. Y a esta fecha, al año Entonces, 2020, ¿cuál era la meta? Lo más interesante todavía es que ustedes saben que la Estrategia Nacional de Desarrollo tiene su visión, estrategia, objetivos y línea de acción. Las líneas de acción son como las metas, ¿verdad? Entonces, para el 2020, la meta del gobierno dominicano era llegar a 51 puntos. Y 78 para el 2030. Pero, y sacó 28. Y sacó 28 de 50. De 100. De 100. Y era llegar a 51. O sea, se quedó prácticamente a la mitad. Es decir, el gobierno diseñó una política para que el índice de percepción de la corrupción estuviera 51. En 51 en transparencia, ¿verdad? Y sacó 26 en transparencia. Bueno, no solo en transparencia. ¿Cómo es? Sí, 28. No solo en 28. transparencia, Uchi, sino en la percepción de la corrupción. Porque el índice de percepción de la corrupción tiene 10 componentes, donde la transparencia, que podía asimilarse al acceso a la información y a la información financiera, es un elemento, pero tiene muchos otros aspectos: soborno, nepotismo, funcionamiento de la burocracia, el uso de los funcionarios públicos de recursos del Estado, la eficiencia en el sometimiento de los funcionarios que cometen actos de corrupción. Es decir, el índice de percepción de la corrupción tiene, Transparencia Internacional se basa en 10 variables que a su vez corresponden a estudios serios que se hacen a nivel mundial y en República Dominicana en particular. En relación a otras mediciones de años anteriores, en primer lugar, y en comparación con otros países de la región de América Latina, ¿cómo se sitúa la República Dominicana? Primero, comparándonos nosotros mismos. Bueno, en comparación, lo primero es que el promedio de América Latina es 43 puntos, el promedio, ¿verdad? Porque en América Latina, en sentido general, estamos muy mal. Solo 3 países están por encima de 50, que es Uruguay, Chile y Costa Rica. Pero el resto está por debajo de 50. Ahora, hay un promedio de 43. Pero la mayoría está por encima de 30. Pero nosotros bajar a 28 ahora, porque bajar en comparación con años anteriores. Sí, porque en el 2018 estuvimos en 30. Yeah. Es decir, que estamos para atrás. Sí. Vamos de revés. Y fíjense que voy a citar aquí un estudio que se hizo en la UAS, una tesis de economía, de la joven Nayarit Taveras, que ya es licenciada en economía, un estudio donde compara corrupción con economía.
En ese estudio, basándose también en otros modelos de análisis a nivel mundial, se cita que cuando la corrupción aumenta un 1%, las recaudaciones bajan de 5 a 9%. Y resulta que en el 2018, Hacienda dice que lo recaudado fue de acuerdo a la meta que se había establecido en el presupuesto nacional, que fueron 600 mil millones de pesos de recaudaciones internas. Pero ¿qué pasó en el 19? Las recaudaciones disminuyeron en 17 mil millones de pesos. Es decir, que hay una relación, no directamente proporcional, pero sí hay una relación entre el aumento de la corrupción y la baja de las recaudaciones para el caso de República Dominicana 2019. Y eso significó un 3% menos de recaudación en el 2019 con relación al 2018, cuando la corrupción aumentó un 1%. Ahora, en el informe de este año, ¿cuáles son los puntos más resaltantes en el caso dominicano de la percepción de la corrupción? Bueno, porque el índice de percepción de la corrupción, como decía, se basa a veces en 13 estudios internacionales, en el caso dominicano en 5, en 6, es decir, se basa en el promedio de otros estudios. En el caso dominicano, por ejemplo, el índice de la democracia, que es un instrumento que hace The Economist de Inglaterra, en el 2018 teníamos el índice de Estado de Derecho, teníamos 47 puntos y en el 19 teníamos 46, así, ahí bajamos un punto. También el índice de rendición de cuentas, que es otro análisis, estudio que hace el Banco Mundial. ¿Sabe cuánto sacamos ahí? De 2.5, 0.14. Wow. 0.14. Porque el método es de menos 2.5 a 2.5, el índice de rendición de cuentas. Pero mira, 0.14. El dato que podemos extraer de esa situación es que aquí todo el mundo sabe que hay corrupción y mucha. De hecho, en las encuestas que se han hecho cuando preguntan por la corrupción, el 98% de los encuestados dice que aquí hay mucha corrupción. Claro. Eso indica que hasta los PLDistas, cuando son encuestados, dicen sí, hay mucha corrupción. Sí. Ahora bien, todo el mundo sabe que hay mucha corrupción. Sin embargo, un caso como este que ha denunciado Marino Zapete, que ahora sale a la luz que la misma empresa que fue favorecida por contratos sin licitación, Marino Zapete ha mostrado por lo menos 3 cheques por un monto de 70 millones de pesos a la campaña del 16 de Danilo Medina, ¿verdad? Sin embargo, aquí no hay un escándalo por eso. No hay un escándalo. En cualquier país de este planeta habría un escándalo, la prensa no hablaría de otra cosa, los titulares fueran de este tamaño. No, pero hay situaciones. Es más, la mayoría de los medios ni siquiera han mencionado eso. Hay situaciones escandalosas que nosotros hemos tratado aquí, ustedes también, y que yo te voy a pedir que hagamos un programa un día de esto, porque en la Comisión de Transparencia de Participación Ciudadana hemos hecho un análisis de la respuesta que nos dio OISOE. OISOE nos contestó vía la Dirección de Compra y Contrataciones sobre la inversión en el Hospital Luis Aybar, que de 6.800 millones de pesos que se hizo el concurso, llegó a 14.900 millones. Entonces, ellos nos están dando respuesta en un documento de 23... De 6.000 millones a 14.000. En un documento de 23 páginas. Nosotros hemos analizado esos documentos y tenemos una contestación que vamos a hacer pública un día de esto. Pues vamos a hacer ese programa. Pero, como tú dices, aquí hay muchas cosas que la gente lo ve ya como si fuera algo habitual y el Ministerio Público no actúa, la Comisión de Ética Gubernamental no actúa, el Ministerio de Hacienda no actúa. Es decir, aquí hay una impunidad
extraordinaria en República Dominicana. Absoluta. Hay una relación que hace Transparencia después de presentar este índice de percepción de la corrupción y que está muy acorde con esta última pregunta de Uchi, de asociar todo el tema de corrupción al tema de la política. Y en función de eso, Transparencia Internacional hace una serie de recomendaciones para enfrentar este problema de la corrupción en la actividad política en los distintos países del mundo, que Participación Ciudadana en el documento que elaboró ayer recoge algunas de estas recomendaciones. ¿Cuáles son, en síntesis, las principales recomendaciones que se hacen en este sentido? Lo que funciona, lo que se llama el buen gobierno, ¿verdad? Lo que funciona en el mundo, que están en esos países que están en primer lugar, ¿verdad? Es decir, el aumento de los mecanismos de transparencia, ¿verdad? La independencia de la justicia, la separación de los poderes del Estado, porque haya el contrapeso, eso es democracia, la vigilancia y fiscalización de unos a otros, porque la democracia, aunque es un término de auditoría, la democracia es el control de todos por todos. Entonces, cuando aquí no hay ese control, ese seguimiento de las diferentes instancias, pues se da esa impunidad. Está también los mecanismos de la burocracia, o sea, la eficiencia del aparato del Estado, porque cuando la burocracia no funciona, y aunque hay instituciones que han mejorado, pero en general, cuando tú tienes que pasar un inversionista, un ciudadano que tenga que salir del país 1 mes, 2, 3 meses para conseguir un documento, ¿qué es lo que tú haces si tú lo necesitas? Lamentablemente trata de buscar a alguien, de darle dinero a alguien, o sea, lo que es el soborno activo, y eso incentiva. Entonces, eficientizar o eficienciar, como hoy se dice, la administración son de las medidas que se está proponiendo Transparencia Internacional. El control ciudadano, a través de los diferentes mecanismos que existen, la veeduría, la participación en los consejos, pero lamentablemente aquí hay una complicidad. Fíjate, de la sociedad. De la sociedad. Óyeme, sí, porque eso lo hemos planteado muchas veces en este programa. Lo que voy a citar, fíjense, a propósito de las elecciones municipales. La ley 176-07 de los municipios establece más de 5 mecanismos de control social, de participación de las organizaciones sociales, incluyendo en la comisión de compra. La ley 176 dice que en la comisión de compra del ayuntamiento tiene que estar la sociedad civil. En el país no hay una comisión de compra donde se esté participando una organización de la sociedad civil. Entonces, por eso es que Participación Ciudadana invita y llama a que seamos más proactivos, menos complacientes con los funcionarios públicos, más exigentes. Y como se ha visto aquí, si tenemos que hacer una campaña para evidenciar a los que no están cumpliendo con sus funciones, pues vamos a hacerlo. En el supermercado, en el restaurante, en el banco, en la oficina. O sea, vamos a hacerles saber que ustedes son empleados pagados por nosotros, que tienen que servirnos a nosotros y no servirse. Exactamente. Como decía Juan Bosch. Ajá. Como decía Juan Bosch. Sí, bueno, el pobre Era Juan para Bosch. servir. Bueno, muchas gracias a Faustino Collado. Yo quiero agregar algo que me parece insólito. Resulta que un periodista que lo someten a la justicia y lo quieren trancar, piden 6 meses de prisión, porque reveló actos de corrupción con documentos oficiales. Una de las modalidades de la respuesta a ese periodista, que la única debería ser hacer la investigación y someter a los que han cometido estos actos de corrupción. Sin embargo, ha surgido una nueva modalidad. Colegas, periodistas, comunicadores, que publican espacio pagado, atacando al que hizo la revelación, al que hizo la denuncia. Y la verdad es que eso es extraño, porque, por ejemplo, nosotros somos periodistas. Nosotros no pedimos que todos los periodistas estemos de acuerdo en nada, ni en eso ni en nada, ¿verdad? Cada uno dice lo que quiere y lo que tiene que decir. Pero
pero por ejemplo, nosotros cuando opinamos acerca de esto, ¿dónde lo hacemos? Bueno, en el medio en el que trabajamos. ¿Cómo nosotros como comunicadores vamos a pagar páginas en los periódicos para expresar nuestra opinión? No lo hacemos en el medio en el que trabajamos. Pues ahora hay una epidemia de espacios pagados de periodistas atacando a Marino Zapete porque dio a conocer un acto de corrupción o una serie de actos de corrupción. ¿Cuánto cuesta eso? Este es un oficio mal pagado, ¿eh? Y sépanlo los estudiantes. Este es un oficio mal pagado, de los peor pagados que hay. Bueno. Es decir, ¿y cómo es que hay periodistas que para responderle a Marino Zapete llenan la prensa de espacio pagado? Eso es raro. Vamos a hacer una pausa. Cuando regresemos estarán con nosotros Jamil Chaín, quien es representante del Centro Juan 23, y Francisco Álvarez, de Participación Ciudadana, ambos representantes de organizaciones que forman parte de este conjunto de instituciones que desde Foro Ciudadano están llevando a cabo la iniciativa Manifiesto Ciudadano por la Transparencia Electoral. Vamos a hablar sobre las actividades que están realizando y una reunión que hubo antes de ayer con el Procurador General de la República, precisamente para ver estos temas de investigación y persecución de los delitos electorales. No se vayan, regresamos en breve.